Para el representante de Convergencia, ¿qué pensarían partidos como ustedes? Imagino que se refiere a partidos. ¿Qué pensarían partidos políticos como ustedes? Imagino que se refiere a partidos pequeños, de reducir el número de diputados y senadores para mejorar la situación económica de los mexicanos, pero sobre todo quitar las curules plurinominales? Como no, con mucho gusto. Miren, el tema de las diputaciones plurinominales es un tema que se dio como una necesidad en el país, porque a lo largo de la época del PRI, ciertamente había muchas corrientes políticas que se expresaban al interior del PRI, pero también había partidos políticos que estaban proscritos, como el Partido Comunista, hasta que se hace la reforma electoral con Reyes Heroles. Y muchos que querían transformar la realidad social optaron por irse a la guerrilla. Y fue el empuje de la sociedad, el movimiento de los ferrocarrileros, el movimiento del 68, el movimiento del 10 de junio, lo que hizo que el sistema tuviera que abrirse y que darle un lugar a las minorías. Y eso permitió que lo que antes se empezaba a debatir o a discutir, la transformación del país, en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Oaxaca, con los grupos guerrilleros, o en Chihuahua, con la 23 de septiembre, con el asalto al cuartel Madera, tuviera que dirimirse ahora en los parlamentos. Yo estaría de acuerdo que desaparecieran las plurinominales siempre y cuando la reforma política tuviera 3 ingredientes más. Primero, desaparición del financiamiento público a todos los partidos políticos, ni un peso a ningún partido político, ni para campaña ni para actividades ordinarias. Segundo, que como en Brasil o en Francia, todos tuviéramos la oportunidad en el mismo tiempo, en todos los medios de comunicación, de plantear nuestra propuesta política. Y entonces la democracia iba a ser más barata y menos cara. Y tercero, una absoluta independencia de los órganos electorales, porque hay muchos estados en donde los institutos estatales electorales no asumen el rol de árbitros dignos de la contienda, sino se asumen a veces más como empleados de los titulares del Ejecutivo. Entonces, mientras las condiciones de participación en la democracia se den en materia de desigualdad, me parece que las minorías también tienen derecho a expresarse y en ese sentido, para eso están las plurinominales. Gracias, diputado. Nuevamente. Voy a reunir 2 preguntas en una, diputado Castilla, para usted. ¿Qué piensa de la tendencia que llama a no votar por ningún partido político? ¿De la tendencia? A no votar por ningún partido político. Y si considera viable una reforma para que el voto nulo de los ciudadanos tuviera la fuerza, en caso de que, me imagino que superara los votos válidos, tuviera la fuerza para realizar una nueva elección y que ya no pudieran participar los candidatos en el segundo proceso. Desde luego es una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si el voto nulo o en blanco supera el voto de los partidos políticos y entonces prohibiera la participación de los candidatos de los mismos? Bueno, pues estaríamos en una situación de severísima crisis que tenemos que pensar. Es la expresión de la insatisfacción social, ya lo vimos en 2009, debe ser una llamada de atención muy clara a los partidos políticos. Por ello, precisamente la reforma política ha buscado empoderar al ciudadano, en generar incentivos para que participen de manera directa en su calidad de ciudadanos en los procesos electorales, porque evidentemente hace un rato, bien lo decía el diputado Penchina, nosotros también somos ciudadanos y un ciudadano que empieza a participar en política se convierte en político, vamos. En esto los puritanismos creo que no aplican. Pero sin duda, qué bueno que a través del camino democrático pueda expresar la ciudadanía su insatisfacción. Esto es absolutamente válido y lo debemos celebrar porque quiere decir que el modelo democrático en nuestro país se ha venido consolidando. Necesitamos, desde luego, no solamente seguir puliendo el modelo democrático para acceder al poder,
necesitamos generar nuevas reglas para el ejercicio democrático del poder y creo que este es el gran reto, porque en la medida en que la ciudadanía vaya incrementando su insatisfacción, en que el descrédito de los partidos siga incrementándose también, pues nos podemos meter en una situación no solamente de crisis institucional, como ya se ha mencionado en esa hipótesis, sino que adicionalmente nosotros corremos el riesgo de que, como en algunos otros países, la gente simplemente salga a la calle a decir que se vayan todos. Necesitamos replantear lo que está pasando, cuál es la percepción que tiene la gente de nosotros, qué nos ha faltado hacer y, desde luego, los ejercicios de rendición de cuentas, los ejercicios de corresponsabilidad, insisto mucho en ello, deben ser impulsados con mucho mayor fuerza y quienes deben impulsarlos son los ciudadanos y uno de los mecanismos para hacerlo es a través de la participación ciudadana y electoral, a través del voto. Gracias. Tengo una pregunta que podría contestar cualquiera de ustedes o varios de ustedes. ¿Qué hacen los partidos para formar a los ciudadanos, para que conozcan sus derechos y obligaciones políticas? Y la voy a combinar con esta otra. ¿Por qué se ha detenido la legislación para que haya candidaturas ciudadanas? Es decir, que se dé la libertad de participar en los puestos de elección popular a los ciudadanos que no están afiliados a los partidos políticos. No sé, senador. Acá está. Yo diría lo siguiente. ¿Qué ha pasado con las candidaturas ciudadanas? Bueno, efectivamente fueron aprobadas en el Senado de la República, están como minuta en la Cámara de Diputados. Sin embargo, quiero ser muy claro porque yo fui de los que aprobó esta iniciativa. No es la panacea. Nosotros competimos como partido a nivel nacional en contra del PRI, PAN y el PRD. Tenemos casi 300 millones de pesos de prerrogativas al año y créanme que es un calvario competirles. Es realmente complejo competirle a partidos políticos que tienen estructuras sólidas, que tienen estructuras muchas veces financiadas desde los gobiernos. Una candidatura ciudadana, nada más ciudadana, lamentablemente se volvería testimonial. Mi partido lo que propuso en el Senado de la República fue que abriéramos una circunscripción para ciudadanos, es decir, que en cada uno de los 31 entidades más el Distrito Federal se inscribieran ciudadanos a competir ciudadano contra ciudadano y que el ciudadano que ganara por cada estado entrara a la Cámara de Diputados. Es decir, que hubiera 32 diputados que no fueran de partido, que fueran ciudadanos realmente independientes. Como está hecha la reforma, se vuelve testimonial. Efectivamente harán campaña, habrá que ver cómo se regula el tema de los tiempos electrónicos con el IFE, pero se vuelven meramente testimoniales. Si realmente queremos que el ciudadano independiente participe en política, abramosle el espacio en la Cámara de Diputados, reduciendo el número de diputados de partido y abriendo 32 curules para que los ciudadanos participen, pero compitiendo el uno contra el otro, para que realmente tenga posibilidades de ganar. Gracias. Gracias, senador. Por favor, ya está viendo el tema. Yo sí quisiera aclarar una cosa. Yo creo que, por lo menos en el PRI, y estoy seguro que en la gran mayoría de las fuerzas políticas de este país, no tenemos objeción a abrir la candidatura ciudadana. Donde no hemos encontrado el acuerdo, porque lo de menos es aprobar candidaturas ciudadanas por candidaturas ciudadanas mismas, es en los mecanismos de participación ciudadana en cuanto a financiamiento, acceso a medios de comunicación y reglas del juego que no solo van a aplicar a la Presidencia de la República. Las normas son universales y en ese sentido habría que pensar que podría haber candidaturas ciudadanas para gobernaturas, para alcaldías, para diputados locales, diputados federales, senadores. Aquí se ha dicho una gran verdad. En los años 70 se crea la figura de los diputados plurinominales para impulsar de manera seria la participación democrática de quien disentía con una fuerza hegemónica partidaria que era el PRI. Fue una construcción ciudadana esa demanda. Fue tener la inteligencia de un sistema para no abordar a la guerrilla, a la violencia y a la tensión social. Hoy yo creo, estoy convencido, que las diputaciones plurinominales por lo menos tienen que descender en su número.
y la gobernabilidad del Parlamento sería mucho más exacta y mucho más precisa. El PRI en el 2009 de 300 distritos ganó 184 y no somos mayoría, pese a que la ciudadanía votó una mayoría parlamentaria. Es una contradicción en sí mismo. Yo creo que el debate de las candidaturas ciudadanas tiene que ver con el rezago que los ciudadanos que participamos a través de un partido político, porque créanos que no somos robots, somos ciudadanos, no hemos llenado la expectativa de la construcción de los acuerdos y del país que nos demanda más resultados. El tema es con qué reglas. Yo escuchaba a mi amigo Pedro Jiménez León a decir que se acabe el financiamiento público. Con todo respeto, me parece que en este México eso es una barbaridad, porque hoy las fuerzas extrañas que no tienen un control, llámese narcotráfico, delincuencia organizada, estaría infiltrada en los financiamientos que hoy los partidos políticos, por cierto, no están exentos de que esté infiltrado. Es un problema más complejo de un spot comercial de lugares comunes que tenemos los políticos con ustedes. Las candidaturas ciudadanas tienen que ver con las reglas del juego electoral. Las plurinominales, se puede generar el espacio, como decía el senador del Partido Verde, Arturo, en términos de darle espacio a los ciudadanos, pero también hay una impresión de que pareciera que en un sistema de partidos políticos de más de 8, mucho de la participación ciudadana a través de partidos políticos sigue siendo baja, y eso se demuestra en el abstencionismo en diferentes procesos electorales. Nosotros decimos sí a la candidatura ciudadana, pero contemplemos el acuerdo de fondo, porque es re fácil sacar una expresión constitucional y no bajarlo en una reforma profunda a las instituciones electorales de este país, en donde las reglas del juego es lo que nos ha impedido aprobar la candidatura ciudadana. Eso me parece que es importantísimo de subrayar, porque no es la candidatura ciudadana nada más, es todo un andamiaje de reglas del juego en la contienda electoral para dar espacio a esa figura. Muchas gracias. Maestro Márquez. Sí, Gracias. Para señalar que para nosotros es fundamental avanzar en el modelo democrático, no solo en las candidaturas independientes, sino también en una participación democrática más directa, en el referéndum, en el plebiscito y en la iniciativa popular, sobre todo para cuestiones de carácter de reforma constitucional. ¿Por qué los partidos políticos tienen que tener el monopolio de la candidatura o de la representación política en este país? Consideramos que es legítimo que la ciudadanía vaya consolidando una participación directa y vaya decidiendo el futuro de su país, de su estado, de su municipio, y desde luego lo que hace falta es una voluntad política de los partidos, porque los partidos políticos que están en la Cámara de Diputados hoy día tienen mayorías, hay tendencias dentro de los partidos. ¿Por qué en el Senado sí pudo salir una reforma que lleva profundos avances, sobre todo en la minuta de la reforma que se ha denominado Beltrones? ¿Por qué está congelada por una parte del propio PRI en la Cámara de Diputados? Pues porque no le conviene a un actor que está como presunto presidenciable. ¿Por qué también los partidos tienen temor a que la lucha sea más equitativa? Si hay ciudadanos independientes, desde luego que tienen que acceder a recursos públicos para que sea equitativa la contienda, porque nosotros como PRD también señalamos que hay intereses económicos y hay poderes fácticos como la televisión que apoyan abiertamente a su candidato.